Hay algo que la mayoría de las mujeres nunca te dirá en voz alta, algo que guardamos con tanto cuidado que ni siquiera siempre somos conscientes de ello. Y hoy voy a romper ese silencio. Voy a hablarte desde un lugar que pocas veces se expone con esta honestidad, no desde la teoría, no desde lo que debería ser, sino desde lo que realmente ocurre dentro de nosotras cuando decidimos castigarte con el silencio. Si te quedas hasta el final de esta conversación, vas a comprender algo que cambiará por completo tu forma de relacionarte, no solo con las mujeres, sino contigo mismo. Porque lo que voy a compartir contigo no es un truco, no es una estrategia para conquistar, es una verdad psicológica profunda sobre cómo funciona el enamoramiento femenino, sobre qué nos hace sentir atraídas y, más importante aún, sobre qué nos hace perder completamente el interés. Y si has llegado hasta aquí buscando respuestas, déjame decirte que estás en el lugar correcto. Antes de continuar, si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que estás accediendo a algo valioso, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque voy a seguir compartiendo estas verdades incómodas que raramente escucharás en otro lugar. Y si en algún momento algo de lo que digo te remueve, te hace pensar o te genera una pregunta, déjamelo en los comentarios porque me interesa genuinamente saber qué está pasando en tu interior mientras escuchas esto. Empecemos por lo más básico, por lo que probablemente ya has experimentado. Ella deja de responderte. No hay explicaciones, no hay una conversación clara, solo un vacío repentino que te deja completamente desorientado. Y lo primero que haces, porque es lo que hacemos todos los seres humanos cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, es tratar de llenar ese vacío. Le escribes, le preguntas si todo está bien, intentas arreglar algo que ni siquiera sabes qué es. Y aquí es donde empieza el problema real, no en el silencio de ella, sino en tu reacción ante ese silencio, porque lo que voy a explicarte ahora es fundamental. El silencio como castigo no es solo una táctica, es una prueba inconsciente en la mayoría de los casos, que mide algo muy específico, tu centro emocional, tu capacidad de mantenerte firme sin necesitar su validación constante. Y esto no ocurre desde la lógica, ocurre desde la emoción más primitiva que existe en las dinámicas de atracción. Cuando una mujer te castiga con el silencio, lo que está haciendo, muchas veces sin siquiera saberlo de forma consciente, es evaluar cuánto poder tiene sobre ti. Cuánto de tu estabilidad emocional depende de ella. Y sé que esto suena duro, sé que suena manipulador, pero necesito que entiendas que no estoy justificando el comportamiento, estoy explicándote el mecanismo psicológico que lo sostiene, porque solo cuando comprendes el mecanismo puedes dejar de reaccionar desde la ansiedad y empezar a responder desde la claridad. La mayoría de las mujeres nunca lo admitirá abiertamente, pero hay una parte de nosotras que necesita saber que el hombre con el que estamos no se desmorona cuando nos alejamos. Necesitamos sentir que hay solidez, que hay un centro que no se mueve por nuestros estados emocionales cambiantes. Y el silencio es una de las formas más efectivas de poner eso a prueba. Ahora bien, aquí viene la primera gran revelación que quiero que comprendas profundamente. El enamoramiento femenino no responde a la insistencia, no responde a tus mensajes desesperados, no responde a tus promesas de cambiar, no responde a cuánto le demuestres que te importa cuando ella se aleja. El enamoramiento femenino responde a sensaciones internas que se activan cuando percibimos ciertas cualidades en un hombre. Y una de las cualidades más poderosas,
la que genera esa atracción profunda que va más allá de lo físico, es la seguridad emocional. No la seguridad de que nos vas a dar todo lo que queremos, sino la seguridad de que tú estás bien contigo mismo, con o sin nuestra aprobación. Aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras. Cuando un hombre persigue, cuando suplica, cuando se desvive por recuperar nuestra atención durante el silencio, lo que ocurre internamente en nosotras no es gratitud, no es amor, es una especie de confirmación de que tenemos el control. Y el control, aunque pueda parecer atractivo en un primer momento, mata la atracción. Porque la atracción femenina necesita tensión, necesita misterio, necesita sentir que hay algo en ti que no puede dominar completamente. Entonces, ¿qué está pasando realmente cuando ella decide castigarte con el silencio? Vamos a profundizar en las capas psicológicas de esto, porque es mucho más complejo de lo que parece en la superficie. En primer lugar, el silencio como castigo suele activarse cuando una mujer siente que no está recibiendo algo que necesita emocionalmente. Puede ser atención, puede ser validación, puede ser la sensación de que eres una prioridad en tu vida. Pero aquí está el detalle crucial. No se trata de que realmente no se lo estés dando. Se trata de su percepción interna de no estar recibiéndolo. Y esa percepción puede estar influenciada por mil cosas que no tienen nada que ver contigo, por sus propias inseguridades, por patrones de apego que viene arrastrando desde la infancia, por experiencias pasadas que la condicionaron a esperar ciertas respuestas. Cuando ella no obtiene lo que su sistema emocional está demandando, en lugar de comunicarlo de forma directa y madura, muchas veces recurre al silencio. ¿Por qué? Porque el silencio tiene un poder implícito. Te obliga a moverte hacia ella, a buscarla, a demostrar que te importa. Y en su mente, aunque sea de forma inconsciente, si te mueves hacia ella durante el silencio, eso confirma que realmente le das importancia. Pero aquí está la paradoja, y esta es una de esas verdades psicológicas incómodas que pocas mujeres reconocerán públicamente. Cuando te mueves hacia ella durante el silencio, cuando caes en la trampa de perseguirla para que vuelva a hablarte, lo que logras no es recuperar su interés, es disminuir su atracción, porque lo que su parte consciente quiere, que es tu atención y tu esfuerzo, no es lo que su parte inconsciente necesita para mantener la atracción viva. Su parte inconsciente necesita que te mantengas firme, que no te desestabilices, que tengas límites claros. Y cuando no los tienes, cuando permites que el silencio te controle, lo que ella percibe, aunque jamás lo exprese con estas palabras, es debilidad emocional. No estoy diciendo que sea justo, no estoy diciendo que esté bien, le estoy diciendo que es lo que ocurre en el terreno de la atracción, que no opera bajo las reglas de la justicia o la lógica. Permíteme llevarte más profundo todavía. Cuando una mujer utiliza el silencio como castigo de forma recurrente, lo que realmente está mostrando es una incapacidad para gestionar sus emociones de manera adulta. Está operando desde un lugar de niña herida que aprendió que retirarse emocionalmente es la forma de obtener lo que quiere. Y esto tiene raíces muy profundas en los patrones de apego. Si ella creció en un entorno donde la atención era inconsistente, donde tenía que hacer algo dramático para ser vista, es probable que haya desarrollado un estilo de apego ansioso o evitativo que se manifiesta precisamente a través de estas dinámicas de distanciamiento y acercamiento. El problema es que muchos hombres, en lugar de reconocer esto como lo que es,
un patrón disfuncional que ella necesita trabajar en sí misma, lo internalizan como si fuera culpa de ellos. Empiezan a creer que si tan solo fueran mejores, si tan solo hicieran más, ella no necesitaría castigarlos con el silencio, y esta creencia es el principio del fin de su propio centro emocional. Quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre esto. ¿Cuántas veces has sentido que tenías que ganarte su atención? ¿Cuántas veces has modificado tu comportamiento, has caminado sobre cáscaras de huevo, solo para evitar que ella se encierre en el silencio? Si la respuesta es más de una vez, más de 2 veces, entonces ya estás en un patrón donde el silencio está funcionando como una herramienta de control emocional. Y aquí viene algo que necesito que escuches con mucha atención. Tolerar el silencio como castigo no es amor, no es paciencia, no es ser comprensivo. Es permitir que se establezca una dinámica relacional donde tú eres el que siempre tiene que ajustarse, donde tú eres el que siempre tiene que reparar algo que ni siquiera rompiste. Y esa dinámica, con el tiempo, no solo destruye la atracción, destruye tu propia autoestima. Ahora bien, sé que en este momento puede que estés pensando, pero si realmente me importa, ¿no debería hacer algo cuando ella se aleja? ¿No debería mostrarle que estoy aquí para ella? Y la respuesta es sí y no. Déjame explicarte la diferencia. Hay una enorme diferencia entre estar disponible emocionalmente para alguien y perseguir su validación cuando te la retira. Tu estar disponible significa que si ella viene a ti con una preocupación real, con algo que necesita hablar, tú estás presente, escuchas, aportas. Perseguir significa que cuando ella se retira sin explicación, sin comunicación clara, tú vas detrás rogando por atención. Lo primero viene desde un lugar de fortaleza y generosidad emocional. Lo segundo viene desde un lugar de necesidad y miedo al abandono. Y las mujeres, aunque no siempre podamos articularlo con palabras, sentimos esa diferencia de forma visceral. Sentimos cuando un hombre está actuando desde su centro y cuando está actuando desde su vacío. Y aquí es donde quiero introducir un concepto que es absolutamente central para entender todo esto: la inversión emocional asimétrica. Cuando ella te castiga con el silencio y tú reaccionas persiguiéndola, lo que ocurre es que la balanza de la inversión emocional se inclina completamente hacia tu lado. Tú estás invirtiendo toda tu energía en recuperar la conexión, mientras ella simplemente se sienta y observa cuánto esfuerzo estás dispuesto a hacer. Y esta asimetría, esta desigualdad en la inversión, genera una dinámica de poder muy específica, donde ella se convierte en la que otorga o retira amor, y tú en el que lo mendiga. ¿Y sabes qué pasa con esa dinámica a largo plazo? Que ella pierde todo el respeto, y sin respeto no hay atracción posible. Puede haber apego, puede haber costumbre, puede haber comodidad, pero atracción genuina, esa que hace que una mujer te mire y sienta algo profundo en su interior, esa desaparece. La mayoría de las mujeres nunca lo admitirá, pero hay una parte de nosotras que necesita que nos pongan límites. No límites abusivos, no límites manipuladores, sino límites claros que nos muestren que hay una línea que no vamos a poder cruzar. Cuando un hombre tolera el silencio una y otra vez, cuando permite que ese patrón se repita sin consecuencias, lo que transmite es que no hay límite, que puede tratarlo como quiera y él seguirá ahí. Y aunque conscientemente una mujer pueda decir que eso es amor incondicional, que eso es lo que siempre quiso, su sistema de atracción lo interpreta de forma completamente opuesta. Lo interpreta como falta de valor propio, como desesperación, como necesidad.
Y ninguna de esas cosas genera deseo. Permíteme contarte algo desde mi propia experiencia observando esto durante años. He visto mujeres que trataban a ciertos hombres con indiferencia, con silencios prolongados, con una especie de desdén emocional, y a esos mismos hombres persiguiendo, tratando de entender qué hicieron mal, disculpándose por cosas que ni siquiera estaban claras. Y he visto a esas mismas mujeres obsesionarse con hombres que, ante el primer silencio injustificado, simplemente siguieron con su vida. No de forma cruel, no ignorándolas para hacerlas sufrir, sino genuinamente priorizando su propio bienestar emocional por encima de un juego de poder. Y lo que ocurría en esos casos era fascinante. La mujer que usaba el silencio como herramienta, de repente se daba cuenta de que no estaba funcionando, de que el hombre no estaba persiguiéndola. Y eso generaba una especie de cortocircuito en su sistema. Porque el silencio solo tiene poder si la otra persona le da poder, si reacciona desde el miedo a perderla. Aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras. No, cuando un hombre no reacciona al silencio con desesperación, cuando no empieza a enviar mensajes tras mensajes tratando de arreglar algo que ni siquiera se ha comunicado, hay una parte de nosotras que empieza a cuestionarse, empieza a preguntarse si realmente tiene el poder que creía tener, si realmente puede permitirse perder a ese hombre. Y en ese cuestionamiento, en esa incertidumbre, se reactiva algo que había empezado a dormirse, la atracción. Porque la atracción necesita de esa tensión, de ese no saber completamente si lo tienes o no. Cuando una mujer siente que te tiene completamente asegurado, que hagas lo que hagas, tú seguirás ahí, su cerebro primitivo interpreta eso como falta de opciones de tu parte, como si ella fuera tu única opción. Y eso, lejos de ser halagador, es profundamente poco atractivo. Entonces, volvamos a la pregunta fundamental. ¿Por qué nunca debes tolerar el silencio como castigo? Porque tolerarlo es renunciar a tu dignidad emocional. Es aceptar un trato donde tu valor como persona está condicionado a cuánto estás dispuesto a soportar sin quejarte. Y ninguna relación sana, ninguna conexión genuina, puede construirse sobre esa base. El silencio como castigo no es comunicación, es manipulación. Y sí, sé que esa palabra suena fuerte. Sé que probablemente estés pensando que ella no tiene esa intención, que simplemente está herida o confundida. Y puede que tengas razón, puede que no haya una intención consciente de manipular, pero el resultado es el mismo. Te está condicionando a comportarte de cierta manera para evitar su retirada emocional. Y eso, independientemente de la intención, es una forma de control. Y aquí viene otra capa todavía más profunda de este tema. Cuando permites que el silencio como castigo se convierta en un patrón en tu relación, no solo estás afectando la dinámica entre tú y ella, estás entrenando tu propio sistema nervioso para operar desde la ansiedad. Cada vez que ella se retira y tú reaccionas con esa urgencia de recuperar la conexión, estás reforzando en tu cerebro la asociación entre su ausencia y tu malestar. Con el tiempo, tu sistema nervioso empieza a anticipar esa retirada, empieza a vivir en un estado de hipervigilancia, donde constantemente estás monitoreando sus señales, tratando de detectar cualquier indicio de que el silencio pueda venir. Y eso te convierte en alguien reactivo, en alguien que está más pendiente de los estados emocionales de ella que de los suyos propios. Te convierte, literalmente, en alguien que ha perdido su centro. Y cuando pierdes tu centro, cuando tu estabilidad emocional depende de si ella te habla o no, de si está de buen humor o no, ya no eres atractivo.
No importa qué tan bien te veas físicamente, no importa qué tan exitoso seas en otros aspectos de tu vida, si emocionalmente estás descentrado, si estás constantemente buscando su aprobación, la atracción se evapora, porque la atracción femenina, en su nivel más profundo, responde a la presencia, no a la presencia física, sino a la presencia emocional, a esa cualidad de estar completamente asentado en ti mismo, sin necesitar que el mundo exterior te confirme que estás bien. Y el silencio como castigo destruye esa presencia, te obliga a salir de ti mismo y entrar en un espacio de reactividad donde estás constantemente tratando de regular las emociones de otra persona. Ahora, sé que puede que te estés preguntando, pero entonces, ¿qué hago cuando ella se encierra en el silencio? Simplemente la ignoro, actúo como si nada pasara. Y aquí está el matiz que muchos hombres no entienden. No se trata de ignorarla, no se trata de jugar al mismo juego que ella está jugando, no se trata de castigarla con tu propio silencio para ver quién aguanta más. Se trata de mantenerte en tu centro. Se trata de reconocer que si ella eligió no comunicarse de forma clara, esa es su decisión, y tú no vas a sacrificar tu paz interior persiguiendo una explicación que ella no está dispuesta a dar. Se trata de seguir con tu vida, con tus proyectos, con tus intereses, con tu propio desarrollo, sin que tu estado emocional dependa de si ella decide romper el silencio o no. Y esto, déjame ser muy clara, no es indiferencia. La indiferencia viene de un lugar de resentimiento, de querer hacerla pagar por su comportamiento. Lo que yo te estoy sugiriendo viene de un lugar de autorrespeto, de reconocer que tú mereces una comunicación clara y directa, y que si alguien no está dispuesto a ofrecértela, tú no vas a degradarte mendigándola. Hay una diferencia enorme entre estos dos lugares, y las mujeres la sentimos. Sentimos cuando un hombre está ignorándonos por despecho y cuando simplemente está priorizando su propio bienestar. Y aunque el comportamiento externo pueda parecer similar, la energía detrás es completamente diferente, y esa energía es lo que realmente impacta en cómo nos sentimos hacia ti. Permíteme llevarte todavía más profundo en esto, porque siento que aquí es donde muchos hombres se pierden. Cuando hablo de no tolerar el silencio como castigo, no me refiero solo al acto de no perseguirla cuando se retira. Me refiero a algo mucho más profundo, a no permitir que ese patrón se establezca en primer lugar. Y esto significa que desde el principio de la relación, desde las primeras interacciones, tú estás comunicando, no con palabras, sino con tu comportamiento, que tienes estándares claros de cómo esperas ser tratado, que la comunicación directa es importante para ti, que los juegos emocionales no son algo en lo que estás interesado, que valoras la madurez emocional y la capacidad de hablar las cosas incluso cuando son incómodas. Y aquí viene algo fundamental. Esto no se comunica con sermones, no se comunica sentándola y explicándole cómo debería comportarse. Eso solo te hace parecer controlador o condescendiente. Esto se comunica con límites tranquilos. Cuando ella intenta el primer silencio, cuando ves ese patrón emergiendo, tú simplemente no muerdes el anzuelo. No entras en pánico, no empiezas a buscar qué hiciste mal, simplemente continúas con tu vida. Y si después ella vuelve como si nada hubiera pasado, ahí es donde muchos hombres cometen el error de simplemente sentirse aliviados y seguir adelante. Pero ese es el momento perfecto para, con calma, sin drama, establecer una conversación sobre cómo te sentiste con esa situación, sobre qué tipo de comunicación funciona para ti y cuál no.
La mayoría de las mujeres nunca lo admitirá, pero respetamos profundamente a los hombres que tienen la capacidad de establecer límites sin agresividad, sin victimización, simplemente desde un lugar de claridad. Porque esos límites nos dicen que hay alguien ahí, que hay una persona con su propia integridad que no va a moldearse completamente a nuestros caprichos emocionales. Y eso, aunque pueda incomodarnos en el momento, aunque pueda hacernos sentir que estamos perdiendo control, genera una sensación de seguridad muy profunda. Porque si tú puedes mantenerte firme ante nuestros intentos de desestabilizarte emocionalmente, significa que probablemente también puedas mantenerte firme ante las dificultades de la vida, ante las presiones externas, ante todo lo que inevitablemente viene cuando dos personas deciden construir algo juntas. Y esto me lleva a otro punto crucial que quiero que entiendas. El silencio como castigo suele aparecer más frecuentemente en las primeras etapas de una relación, cuando todavía se están estableciendo las dinámicas de poder, cuando todavía se está decidiendo quién va a ser el que persigue y quién el que es perseguido. Si logras navegar esa etapa inicial sin caer en el patrón de perseguidor, si logras mantenerte centrado y con límites claros, es mucho menos probable que el silencio se convierta en una herramienta recurrente, porque ella habrá aprendido, no de forma consciente necesariamente, pero habrá aprendido que contigo eso no funciona, que si quiere tu atención, si quiere resolver algo, necesita comunicarse de forma directa. Pero si en esas primeras etapas tú caes en la trampa, si persigues, si suplicas, si haces todo lo posible por recuperar su atención cuando ella se retira, entonces estás estableciendo un precedente. Estás enseñándole que el silencio funciona, que es una herramienta efectiva para conseguir que te muevas en su dirección. Y una vez que ese patrón se establece, se vuelve cada vez más difícil de romper, porque ella ha aprendido a confiar en él, lo ha integrado en su repertorio de estrategias relacionales, y tú, por tu parte, has entrenado tu sistema nervioso a entrar en modo de pánico cada vez que percibes que ese silencio puede venir. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo rompemos un patrón que quizás ya está establecido? Porque sé que muchos de los que están escuchando esto no están en el inicio de una relación. Están meses o años dentro de una dinámica donde el silencio como castigo ya es algo normal, y algo que se repite con cierta frecuencia. Y la respuesta, aunque no es fácil, es clara. Necesitas recuperar tu centro, necesitas volver a conectar con esa parte de ti que existía antes de entrar en esta dinámica, esa parte que tenía su propia vida, sus propios intereses, su propia estabilidad emocional que no dependía de nadie más. Y esto no es algo que se logra de un día para otro, es un proceso, un trabajo consciente de redirigir tu atención desde ella hacia ti. Y sé que esto puede sonar egoísta, sé que puede sonar como si estuviera sugiriéndote que dejes de importarte ella, pero es exactamente lo opuesto. Cuando te importas a ti mismo, cuando priorizas tu propia salud emocional, tu propia paz interior, te conviertes en alguien mucho más valioso para cualquier relación, porque ya no estás viniendo desde un lugar de necesidad, estás viniendo desde un lugar de plenitud. Y las relaciones que se construyen desde la plenitud son infinitamente más sanas, más equilibradas, más sostenibles a largo plazo que las que se construyen desde la necesidad. Permíteme compartir algo más contigo, algo que he observado una y otra vez. Los hombres que toleran el silencio como castigo suelen tener algo en común, un miedo profundo al abandono. Y ese miedo no necesariamente viene de la relación actual.
a menudo viene de experiencias pasadas, de la infancia, de momentos donde sintieron que si no eran perfectos, si no hacían todo bien, serían dejados, y ese miedo los condiciona a aceptar comportamientos que en el fondo saben que no están bien, porque la alternativa, quedarse solos, les parece insoportable. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Quedarte solo es infinitamente mejor que estar en una relación donde constantemente tienes que caminar sobre cáscaras de huevo, donde constantemente tienes que gestionar los estados emocionales de otra persona para evitar su retirada. Y esto no ocurre desde la lógica, ocurre desde la emoción. Lógicamente, puedes saber que mereces mejor. Puedes saber que el silencio como castigo no es una forma sana de comunicación, pero emocionalmente, el miedo al abandono puede ser tan fuerte que te paraliza, que te mantiene aceptando lo inaceptable. Y romper con eso requiere trabajo, requiere que te enfrentes a ese miedo, que lo observes, que entiendas de dónde viene y que gradualmente empieces a construir una relación diferente contigo mismo, una donde tu valor no depende de si alguien más decide quedarse o irse. Aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras, las mujeres, cuando vemos que un hombre ha hecho ese trabajo interno, cuando vemos que genuinamente está bien consigo mismo, que no necesita nuestra validación constante para sentirse valioso, hay una parte de nosotras que se siente inmensamente atraída, porque esa solidez, esa capacidad de estar bien incluso en la incertidumbre, es algo que nuestro sistema primitivo reconoce como fortaleza. No fortaleza física, sino fortaleza emocional y psicológica. Y esa es la fortaleza que realmente importa en una relación, la que determina si vas a poder sostener los momentos difíciles, si vas a poder ser un refugio emocional cuando ella realmente lo necesite, no cuando está jugando juegos de poder. Y hablando de refugio emocional, déjame aclarar algo que muchos malinterpretan. Ser un refugio emocional no significa absorber todo el caos emocional de tu pareja sin límites. No significa que cada vez que ella esté mal, tú tengas que dejar todo y correr a arreglarlo. Ser un refugio emocional significa que cuando ella viene a ti con algo genuino, con algo vulnerable, tú puedes sostener ese espacio sin juzgarla, sin tratar de arreglarlo inmediatamente, simplemente estando presente. Pero el silencio como castigo no es vulnerabilidad genuina, es una forma encubierta de control, y hay una diferencia enorme entre sostener a alguien en su vulnerabilidad y permitir que te manipulen emocionalmente. La vulnerabilidad genuina suena algo así. Te necesito hablar de algo que me está molestando. Me siento insegura cuando pasa esto. Me duele cuando siento aquello. El silencio como castigo no dice nada, solo retira y espera a que tú adivines, a que tú persigas, a que tú te desvivas tratando de arreglar algo que ni siquiera se ha nombrado. ¿Ves la diferencia? Una viene desde la madurez emocional, la otra desde la inmadurez. Y tú no tienes la responsabilidad de educar emocionalmente a tu pareja, pero sí tienes la responsabilidad de no permitir que su inmadurez dicte la dinámica de la relación. Y sé que esto puede sonar duro, sé que probablemente ames a esta persona y por eso estás escuchando esto, tratando de entender cómo navegar la situación. Y no te estoy diciendo que la dejes, no te estoy diciendo que si una mujer alguna vez te da el silencio, eso significa que tienes que terminar la relación. Lo que te estoy diciendo es que tienes que tener claridad sobre qué estás dispuesto a aceptar y qué no. Que tienes que reconocer la diferencia entre un momento puntual donde alguien necesita espacio para procesar sus emociones
y un patrón recurrente donde el silencio se usa como herramienta de manipulación. Cuando alguien necesita espacio genuinamente, lo comunica. Te dice, necesito un momento para procesar esto, hablamos en un rato, o mañana, o cuando esté más calmada. Eso es sano, eso es maduro, eso es alguien que conoce sus límites emocionales y los comunica. El silencio como castigo no comunica nada, solo desaparece y deja que tú te ahogues en la incertidumbre. Y esa incertidumbre, ese no saber qué está pasando, es precisamente lo que genera la ansiedad que te hace perseguir. Es un mecanismo casi perfecto de manipulación emocional porque juega directamente con una de las necesidades más básicas del ser humano, la necesidad de certeza, de saber dónde estamos parados. Y aquí quiero que te detengas un momento y pienses en esto. ¿Cuánta de tu energía mental, cuánto de tu tiempo, cuánto de tu paz interior has sacrificado tratando de descifrar qué significan sus silencios? ¿Cuántas horas has pasado analizando conversaciones anteriores, tratando de identificar qué hiciste mal, qué dijiste que no debías decir, qué dejaste de hacer que deberías haber hecho? Si la respuesta es muchas, demasiadas, entonces ya estás pagando un precio muy alto por esta dinámica, porque toda esa energía que estás invirtiendo en tratar de entenderla a ella, es energía que no estás invirtiendo en tu propio crecimiento, en tus propios objetivos, en tu propia vida. Y esto es algo que las mujeres percibimos, aunque no siempre de forma consciente. Percibimos cuando un hombre está demasiado enfocado en nosotras, cuando su vida parece girar alrededor de nuestra aprobación o desaprobación, y esa percepción, lejos de hacernos sentir especiales o amadas, genera una especie de presión incómoda, porque si tú no tienes tu propia vida, si no tienes tus propios intereses que te apasionen independientemente de mí, entonces yo me convierto en tu única fuente de satisfacción, y eso es una responsabilidad demasiado grande. Nadie quiere ser el único propósito en la vida de otra persona, es sofocante, es agobiante, y termina generando resentimiento por ambas partes. Y ahora quiero hablarte de algo que puede que no esperes. Quiero hablarte de lo que pasa dentro de nosotras, las mujeres, cuando un hombre finalmente pone un límite claro al silencio como castigo, cuando finalmente dice, con su comportamiento más que con sus palabras, que no va a participar en ese juego. Al principio, casi siempre hay resistencia. Puede que intensifique el silencio, puede que intente otras tácticas para recuperar esa posición de control que sentía que tenía. Esto no es porque sea una mala persona, es porque está operando desde patrones muy arraigados que probablemente ni siquiera reconoce en sí misma. Pero si tú te mantienes firme, si no caes en la provocación, si simplemente continúas con tu vida sin derrumbarte emocionalmente, algo muy interesante empieza a pasar. Empieza a haber un respeto que antes no estaba. Empieza a haber una curiosidad sobre quién eres realmente, sobre qué es lo que hace que no caigas en el mismo patrón que probablemente otros hombres en su vida han seguido. Y en esa curiosidad, en ese respeto, hay una oportunidad para que la dinámica cambie. No siempre cambia, porque algunas mujeres están tan identificadas con ese patrón que la idea de soltarlo les genera demasiada ansiedad. Pero cuando hay genuina capacidad de crecimiento emocional de su parte, cuando hay apertura a verse a sí misma con honestidad, tu límite puede ser exactamente lo que necesitaba para darse cuenta de que lo que estaba haciendo no era sano. Y aquí viene algo que es importante que entiendas. Cuando estableces ese límite, cuando dejas de tolerar el silencio como castigo,
no lo estás haciendo para cambiarla a ella. No lo estás haciendo como una estrategia para que ella se comporte mejor. Lo estás haciendo por ti, por tu propia integridad, por tu propia salud emocional. Porque si lo haces como estrategia, si lo haces para manipularla a ella hacia un comportamiento diferente, entonces sigues operando desde el mismo lugar reactivo. Sigues poniendo tu bienestar emocional en manos de cómo ella responda. Y eso no es un verdadero límite, es otro tipo de juego de poder. Un verdadero límite viene desde un lugar de claridad interna. Suena algo así: yo no puedo controlar cómo decides comunicarte, pero sí puedo controlar cuánta energía emocional invierto en tratar de adivinar qué está pasando cuando no hay comunicación clara. Y elijo invertir mi energía en cosas que me nutren, en cosas que me hacen crecer, en personas y proyectos que valoran la comunicación directa y honesta. Si tú decides volver a ese espacio de comunicación clara, estaré aquí para esa conversación. Si decides mantenerte en el silencio, respeto tu decisión y seguiré con mi vida. Esa claridad, esa firmeza sin agresividad, es increíblemente poderosa. Y la mayoría de las mujeres nunca lo admitirá en voz alta, pero hay algo profundamente atractivo en un hombre que puede mantenerse en ese lugar de claridad incluso cuando estamos intentando desestabilizarlo emocionalmente. Porque esa firmeza nos dice que si elegimos estar con él, no va a ser porque lo manipulamos emocionalmente para que se quedara, va a ser porque genuinamente elegimos construir algo con alguien que se respeta a sí mismo lo suficiente como para no aceptar migajas de comunicación. Y hablando de migajas, permíteme abordar algo que veo constantemente. Muchos hombres se conforman con migajas de atención, con momentos esporádicos de conexión entre largos periodos de silencio o frialdad emocional, y se convencen a sí mismos de que eso es suficiente, de que al menos ella está ahí, de que al menos no se ha ido completamente. Pero vivir de migajas emocionales es una de las formas más lentas y dolorosas de perder tu dignidad. Porque cada vez que aceptas una migaja y actúas como si fuera un festín, estás reforzando en ella la idea de que no necesita darte más, de que con el mínimo esfuerzo puede mantenerte enganchado. Y esto no ocurre desde la lógica, ocurre desde la emoción. Ella probablemente no está conscientemente pensando en darte el mínimo, pero si el mínimo funciona, si con aparecer de vez en cuando, con romper el silencio justo cuando estás a punto de soltarla emocionalmente, logra mantenerte ahí. Entonces su cerebro aprende que esa es la cantidad de esfuerzo necesaria, no más. Y con el tiempo, incluso ese mínimo va disminuyendo, porque tú has demostrado una y otra vez que estás dispuesto a aceptar cada vez menos a cambio de permanecer en esa relación. Entonces, ¿cómo sales de ese patrón si ya estás en él? Primero, con honestidad brutal hacia ti mismo. Necesitas reconocer que estás aceptando migajas, que estás tolerando un trato que en el fondo sabes que no está bien. Y este reconocimiento no puede venir desde un lugar de victimización, donde te ves a ti mismo como la pobre víctima de una mujer malvada. Tiene que venir desde un lugar de responsabilidad, donde reconoces que tú has permitido que esto se establezca, que tú has contribuido a esta dinámica al no establecer límites claros desde el principio. No porque tengas la culpa de su comportamiento. Ella es responsable de cómo elige comunicarse, pero tú eres responsable de qué eliges tolerar. Y una vez que tienes esa claridad, el siguiente paso es empezar a redirigir tu energía. Esto no es un proceso dramático. No necesitas anunciarle que todo va a cambiar, que ya no vas a tolerar más su silencio.
De hecho, hacer eso solo alimentaría otro tipo de drama y probablemente la llevaría a intensificar el patrón solo para demostrar que sigue teniendo control. El cambio verdadero es silencioso, es interno. Empiezas a invertir más tiempo en ti, en tus intereses, en tus amistades, en tu desarrollo profesional o personal. Empiezas a llenar tu vida con cosas que genuinamente te importan, que te dan energía en lugar de drenarla. Y cuando haces eso de forma genuina, no como estrategia, sino como verdadero cambio de prioridades, algo interesante empieza a pasar. El silencio de ella deja de tener el mismo impacto, no porque hayas dejado de importarte ella, sino porque ya no es tu única fuente de validación emocional. Tienes otras cosas que te nutren, otros aspectos de tu vida que están floreciendo, y esa falta de reacción desesperada de tu parte, ese cambio en tu energía, ella lo va a percibir y va a generar una respuesta, aunque probablemente no la que esperas inicialmente. Aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras. Cuando percibimos que ya no tenemos el mismo nivel de control emocional sobre un hombre, cuando nuestro silencio ya no genera la misma persecución desesperada, hay una parte primitiva de nosotras que se activa. Es casi como si nuestro radar de atracción detectara que algo cambió, que este hombre que antes estaba completamente disponible emocionalmente, ahora tiene su propia vida, su propio centro, y eso, aunque conscientemente pueda incomodarnos, inconscientemente es profundamente atractivo. Pero necesito que entiendas algo crucial aquí. Este cambio en ti no garantiza que ella vaya a cambiar su comportamiento. No garantiza que vaya a dejar el silencio como táctica, que vaya a volverse más comunicativa, que la relación vaya a mejorar. A veces pasa, y cuando pasa es porque ella genuinamente tiene capacidad de crecimiento emocional y tu cambio la inspira a mirarse a sí misma. Pero otras veces, muchas veces, lo que pasa es que ella intensifica el patrón o simplemente se aleja porque ya no puede sostenerse en una dinámica donde no tiene ese nivel de control. Y si eso pasa, aunque duela, es la mejor señal de que no era la persona adecuada para ti. Porque una relación sana se construye sobre comunicación honesta, sobre la capacidad de ambas partes de expresar sus necesidades y preocupaciones de forma directa, sobre el respeto mutuo y la voluntad de trabajar juntos cuando hay dificultades. No se construye sobre juegos de poder, sobre silencios manipuladores, sobre dinámicas donde uno tiene que adivinar constantemente qué está pasando en la cabeza del otro. Y si ella no puede o no quiere salir de ese patrón, entonces tú mereces encontrar a alguien que sí pueda. Y sé que esto puede sonar idealista. Sé que puede parecer que estoy sugiriendo que hay una mujer perfecta en algún lugar esperándote. Y no, no es eso. Todas las personas tienen sus patrones, sus heridas, sus áreas de inmadurez emocional. Pero hay una diferencia enorme entre alguien que está trabajando en sus patrones, que es capaz de reconocerlos cuando se le señalan con amor, y alguien que está completamente identificado con ellos, que los defiende, que se ofende ante cualquier sugerencia de que su forma de comunicarse podría mejorar. La primera persona es alguien con quien puedes construir algo real. La segunda, no importa cuánto la ames, va a mantenerte en un ciclo constante de dolor emocional. Y ahora quiero abordar algo que probablemente has estado pensando mientras escuchas todo esto. ¿Y si ella tiene razones válidas para estar molesta? ¿Y si realmente hice algo que la lastimó y por eso está en silencio? Y aquí está la respuesta. Incluso si hiciste algo que la lastimó, el silencio sigue sin ser una forma sana de comunicarlo.
Si ella está genuinamente herida por algo que hiciste, la forma madura de manejarlo es decírtelo, es expresar, esto que hiciste me dolió, esto es cómo me hizo sentir, esto es lo que necesito de ti. No es retirarse al silencio y esperar a que tú adivines qué fue lo que pasó. Y si tú hiciste algo que genuinamente estuvo mal, si cruzaste un límite importante, si la lastimaste de alguna forma, entonces deberías querer saberlo para poder hacerte responsable, para poder disculparte de forma genuina, para poder trabajar en no repetir ese comportamiento. Pero solo puedes hacer eso si hay comunicación. El silencio no te da la oportunidad de crecer, no te da la oportunidad de entender qué pasó, solo te castiga sin proceso, sin explicación, sin posibilidad de reparación. Y eso no es justo, no es productivo y no lleva a ningún lado que valga la pena. La mayoría de las mujeres nunca lo admitirá, pero hay una parte de nosotras que sabe esto. Sabemos que el silencio como castigo no es la forma correcta de manejar los conflictos. Sabemos que deberíamos comunicar directamente cuando algo nos molesta, pero hay tanto miedo involucrado en esa comunicación directa. Miedo a ser vulnerables, miedo a que nos rechacen si expresamos nuestra necesidad, miedo a parecer necesitadas o demandantes. Y entonces, en lugar de arriesgarnos a esa vulnerabilidad, nos retiramos al silencio, que se siente más seguro porque nos pone en una posición de poder. Pero ese poder es ilusorio, porque el verdadero poder en una relación no viene de controlar emocionalmente a la otra persona, te viene de la capacidad de ser vulnerable, de comunicar nuestras necesidades, de confiar en que si la otra persona nos ama genuinamente, va a recibir esa comunicación con apertura. Y cuando una mujer usa el silencio en lugar de la comunicación directa, lo que realmente está mostrando es su propia incapacidad de confiar, su propio miedo a la intimidad real. Porque la intimidad real requiere mostrarse, requiere decir te necesito, me duele esto, tengo miedo de aquello. Y eso se siente infinitamente más arriesgado que simplemente retirarse y observar si el otro viene a buscarte. Y aquí es donde tú, como hombre, tienes una oportunidad de crecimiento enorme. En lugar de tomar su silencio como un reflejo de tu valor, en lugar de internalizarlo como evidencia de que hiciste algo mal o de que no eres suficiente, puedes empezar a verlo como lo que realmente es, su propia lucha con la vulnerabilidad y la comunicación. No estoy diciendo que debas convertirte en su terapeuta. No estoy diciendo que debas analizar constantemente sus patrones. Pero sí estoy diciendo que cuando dejas de tomarlo personal, cuando dejas de hacer que su comportamiento sea sobre ti, te liberas de una carga emocional enorme. Su silencio no es sobre ti, es sobre ella, sobre sus miedos, sobre sus patrones aprendidos, sobre sus propias heridas que probablemente vienen de mucho antes de conocerte. Y reconocer eso no significa excusar el comportamiento, significa simplemente entenderlo en su contexto real, lo cual te permite responder desde un lugar de claridad en lugar de reaccionar desde un lugar de herida. Y cuando respondes desde claridad, cuando puedes decir me doy cuenta de que estás en silencio, no voy a perseguirte para que hables, pero estoy aquí si decides comunicarte de forma directa, estás estableciendo un límite que viene desde el amor propio, no desde el resentimiento. Y ese tipo de límite es el que realmente tiene el poder de transformar una relación, si es que la relación tiene potencial de transformarse, porque le muestra a ella que hay otra forma, que hay un hombre que no va a entrar en el juego, que no va a perseguirla,
que tiene suficiente seguridad en sí mismo como para mantenerse firme. Y si ella tiene la capacidad emocional para reconocer lo que eso significa, para valorarlo, entonces hay una oportunidad de que la dinámica evolucione hacia algo más sano. Si no tiene esa capacidad, si tu límite solo genera más retirada, más manipulación, más intentos de controlarte emocionalmente, entonces tienes información muy valiosa sobre quién es ella realmente y sobre si esta relación es donde quieres invertir tu energía vital. Y permíteme ser muy directa contigo sobre algo. El tiempo que pasas en una relación donde constantemente estás manejando el silencio como castigo, donde constantemente estás caminando sobre cáscaras de huevo, donde constantemente estás tratando de descifrar qué está pasando en su cabeza, es tiempo que no estás invirtiendo en construir algo real. Es tiempo que no estás invirtiendo en una conexión donde ambos puedan mostrarse completamente, donde ambos puedan expresar sus necesidades, donde ambos puedan confiar en que el otro va a recibir esa expresión con amor. Y la vida es demasiado corta y tu energía es demasiado valiosa, como para desperdiciarla en dinámicas que fundamentalmente te drenan. Aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras cuando finalmente nos encontramos con un hombre que entiende esto, cuando nos encontramos con alguien que genuinamente no va a tolerar el silencio como castigo, que va a mantenerse firme en su requerimiento de comunicación clara. Hay una parte de nosotras que se siente aliviada, porque aunque conscientemente podamos resistirnos, aunque podamos intentar seguir con los mismos patrones, hay una parte más profunda que reconoce que finalmente hay alguien que puede sostenernos, no en nuestros juegos emocionales, sino en nuestra posibilidad de crecer, de madurar, de relacionarnos de forma más sana. Pero, y esto es importante, esa transformación solo puede pasar si ella está dispuesta. Tú no puedes forzarla a madurar emocionalmente, no puedes obligarla a comunicarse de forma diferente. Todo lo que puedes hacer es mantenerte firme en tu propio estándar y permitir que ella decida si quiere encontrarte en ese nivel o no. Y si decide que no, si decide que es demasiado incómodo, que requiere demasiado trabajo, que prefiere mantenerse en sus patrones conocidos, entonces la respuesta más amorosa que puedes darte a ti mismo es dejarla ir. No con amargura, no con resentimiento, sino con la claridad de que cada persona está en su propio camino y que tú no puedes hacer el trabajo emocional por nadie más que por ti mismo. Y ahora quiero hablarte de algo que quizás no esperabas en esta conversación. Quiero hablarte de lo que pasa después cuando finalmente estableces ese límite, a cuando finalmente decides que no vas a tolerar más el silencio como castigo. Hay un periodo, a veces corto, a veces largo, donde te vas a sentir incómodo, porque has estado operando desde un patrón particular durante tanto tiempo que tu sistema nervioso está acostumbrado a él. Está acostumbrado a la ansiedad cuando ella se retira. Está acostumbrado a la urgencia de perseguir. Está acostumbrado a ese ciclo de tensión y alivio cuando finalmente rompe el silencio. Y cuando rompes ese ciclo, cuando te niegas a participar en él, tu sistema nervioso no sabe qué hacer con esa nueva información. Puede que sientas una especie de vacío, puede que te sientas perdido, puede que tengas ganas de volver al patrón conocido simplemente porque es lo familiar. Y este es el momento más crítico, porque es aquí donde muchos hombres se rinden, de donde vuelven a caer en la persecución, donde se convencen a sí mismos de que tal vez el límite fue demasiado duro, de que tal vez deberían ser más comprensivos.
Pero si puedes atravesar esta incomodidad, si puedes sostener el límite incluso cuando tu sistema nervioso está gritando que vuelvas a lo conocido, del otro lado hay una libertad que probablemente no has sentido en mucho tiempo. Es la libertad de saber que tu bienestar emocional no depende de los caprichos de otra persona. Es la libertad de poder vivir tu día sin estar constantemente monitoreando si ella está de buen humor o no, si te va a hablar o te va a ignorar. Es la libertad de recuperar tu energía mental y dirigirla hacia cosas que realmente te importan, que te nutren, que te hacen crecer. Y esa libertad, una vez que la pruebas, lo hace que sea casi imposible volver al patrón anterior, porque has recordado cómo se siente estar centrado en ti mismo, y esa sensación es demasiado valiosa como para sacrificarla por una relación que te requiere estar constantemente descentrado. Y desde esa nueva posición de libertad y claridad, algo interesante pasa con tu atractivo. Te vuelves magnético de una forma que probablemente no eras cuando estabas persiguiendo, cuando estabas necesitado de validación. Porque ahora hay una genuina indiferencia hacia los juegos emocionales, no una indiferencia fingida, no una estrategia de seducción, sino una genuina priorización de tu propia paz interior. Y las mujeres sentimos eso. Sentimos cuando un hombre ha hecho ese cambio interno, cuando ha dejado de necesitar nuestra aprobación para sentirse bien consigo mismo. Y eso, aunque suene paradójico, es infinitamente más atractivo que cualquier cantidad de persecución o esfuerzo por impresionarnos. Y esto me lleva a una reflexión más amplia sobre la dinámica entre hombres y mujeres. Hay tanta información contradictoria ahí afuera. Por un lado te dicen que tienes que esforzarte, que tienes que demostrar cuánto te importa, que tienes que perseguir. Por otro lado, te dicen que tienes que ser indiferente, que tienes que ignorarlas, que tienes que jugar juegos de poder. Y la verdad está en ninguno de esos extremos. La verdad está en un lugar mucho más sutil, mucho más equilibrado. Está en importarte genuinamente por alguien, pero no más de lo que te importas a ti mismo. Está en estar disponible emocionalmente, pero no a costa de tu propia estabilidad. Se está en valorar la conexión, pero no al punto de tolerar el maltrato emocional para mantenerla. Y el silencio como castigo es maltrato emocional. Lo sé, esas palabras suenan fuertes, pero necesito que lo escuches claramente. Cuando alguien te retira comunicación deliberadamente para causarte malestar, para controlarte, para hacerte perseguirla, eso es maltrato emocional. No es del mismo tipo que la violencia física, no deja marcas visibles, pero los efectos en tu psique, en tu autoestima, en tu capacidad de confiar y amar, son muy reales. Y normalizar ese comportamiento, aceptarlo como parte inevitable de las relaciones, es hacerte un daño profundo a ti mismo. La mayoría de las mujeres nunca lo admitirá porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo. Operamos desde patrones tan arraigados que nos parecen naturales, que nos parecen la forma normal de manejar los conflictos o las emociones difíciles. Pero que sea común no lo hace sano. Que muchas mujeres lo hagan no lo hace aceptable. Y tú, como hombre, tienes todo el derecho y toda la responsabilidad de establecer estándares claros sobre cómo esperas ser tratado, independientemente de cuán común sea el comportamiento que estás viendo. Y ahora quiero llevarte todavía más profundo en esta comprensión. Quiero que pienses en qué tipo de relación quieres construir a largo plazo. ¿Quieres una relación donde constantemente tienes que estar descifrando silencios? ¿Donde la comunicación clara es la excepción en lugar de la norma? ¿O donde nunca sabes realmente dónde estás parado
porque todo se comunica a través de retiradas emocionales y gestos indirectos. ¿O quieres una relación donde pueden hablar de las cosas, donde pueden expresar sus necesidades y preocupaciones directamente, donde hay suficiente confianza como para mostrarse vulnerables, sin miedo a que esa vulnerabilidad sea usada como arma? Si quieres lo segundo, y espero que lo quieras porque es lo único que realmente puede sostenerse a largo plazo, entonces necesitas estar dispuesto a caminar lejos de cualquier dinámica que se parezca a lo primero. Y sé que esto es difícil, especialmente si ya has invertido tiempo, energía emocional, quizás incluso has construido una vida compartida con alguien que opera desde el silencio como castigo. Pero piensa en esto, cada día que pasas tolerando ese patrón es un día más que te alejas de la posibilidad de una relación genuinamente sana. Es un día más que refuerzas en ti mismo la creencia de que esto es lo mejor que puedes esperar, de que mereces este nivel de tratamiento. Y no lo mereces. Mereces a alguien que pueda mirarte a los ojos y decirte, esto me molestó, esto necesito, esto siento. Mereces a alguien que valore la comunicación tanto como tú. Mereces a alguien que esté dispuesta a hacer el trabajo emocional de expresarse directamente, incluso cuando es incómodo, incluso cuando requiere vulnerabilidad. Y si la persona con la que estás no puede o no quiere ofrecerte eso, entonces todo el amor del mundo no va ni a hacer que la relación funcione de la forma que necesitas que funcione para ser genuinamente feliz. O sea, aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras cuando vemos a un hombre que entiende esto, que lo vive, que no solo lo dice, sino que lo demuestra con sus elecciones y sus límites. Hay un respeto profundo que emerge, una admiración por alguien que se valora lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merece. Y si somos capaces de verlo, si somos capaces de salir de nuestros propios patrones lo suficiente como para reconocer lo que estamos viendo, hay una oportunidad de elevarnos, de encontrarnos con él en ese nivel de madurez emocional. Pero esa elevación tiene que venir de nosotras mismas, no puede ser forzada, no puede ser manipulada, solo puede emerger desde una genuina voluntad de crecer. Y si no emerge, si la mujer en cuestión no puede o no quiere encontrarse contigo en ese nivel, es entonces tu límite se convierte en algo más que una forma de proteger tu paz interior. Se convierte en un acto de amor propio tan profundo que fundamentalmente cambia tu trayectoria. Porque una vez que estableces un estándar claro de cómo esperas ser tratado y lo sostienes, incluso cuando significa caminar lejos de alguien que amas, te demuestras a ti mismo que eres capaz de priorizarte, que eres capaz de elegirte a ti mismo incluso cuando es doloroso. Y esa capacidad es la base de todo crecimiento futuro, de todas las relaciones sanas que vendrán después. Permíteme compartir algo más sobre lo que pasa en el interior de una mujer cuando usa el silencio como castigo. Hay a menudo una mezcla de emociones muy compleja. Puede haber genuino dolor o decepción por algo que pasó. Puede haber inseguridad sobre su valor en la relación. Puede haber miedo a expresarse directamente porque aprendió en algún momento que sus necesidades son demasiado, que es demasiado sensible, que debería poder manejar las cosas sola. Y todas esas emociones se mezclan en un cóctel que resulta en la retirada al silencio, que se siente más seguro que exponerse. Pero aquí está el problema. El silencio no resuelve ninguna de esas emociones subyacentes. No cura el dolor, no alivia la inseguridad, no satisface la necesidad que está buscando. Solo pospone la verdadera conversación que necesita pasar. Solo crea más distancia emocional,
solo genera más dolor ahora en ti, además del dolor que ella ya estaba sintiendo. Es una estrategia de afrontamiento completamente contraproducente que solo funciona en el sentido de que, temporalmente, le da una sensación de control. Pero ese control viene a costa de la intimidad real, de la conexión genuina, de la posibilidad de ser verdaderamente vista y amada por quien realmente es. Porque cuando usas el silencio, cuando no te muestras, cuando no expresas lo que realmente está pasando en tu interior, la otra persona nunca tiene la oportunidad de conocerte verdaderamente, de amarte verdaderamente. Solo tiene la oportunidad de adivinar, de especular, de tratar de complacerte basándose en suposiciones. Y eso no es intimidad, eso no es amor real. Es una especie de teatro donde ambas personas están actuando roles basados en miedos e inseguridades en lugar de mostrarse auténticamente. Entonces, cuando decides no tolerar más el silencio como castigo, cuando estableces ese límite claro, lo que realmente estás diciendo es, quiero algo real contigo. Quiero conocerte verdaderamente y quiero ser conocido verdaderamente. Y eso solo puede pasar si nos comunicamos directamente. Y si ella no puede recibir ese mensaje, si lo interpreta como rechazo o como demanda excesiva, entonces no está lista para el tipo de relación que tú estás ofreciendo. Y eso está bien. No todo el mundo está en el mismo lugar en su viaje emocional. Pero tú no tienes que quedarte estancado en un lugar menos evolucionado solo porque ella no está lista para evolucionar contigo. Y sé que esto puede generar preguntas sobre el compromiso, sobre la paciencia, sobre dar espacio para que las personas crezcan. Y sí, el compromiso es importante, la paciencia es importante, dar espacio es importante, pero todo eso tiene límites. Puedes ser paciente con alguien que está trabajando activamente en sus patrones y que reconoce sus áreas de crecimiento y está haciendo esfuerzos genuinos para cambiar. Pero si no hay reconocimiento, si cada vez que intentas hablar sobre la dinámica del silencio, te encuentras con defensividad, con negación, con más silencio, entonces no hay trabajo real pasando. Y tu paciencia en ese contexto no es virtud, es autosabotaje. Aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras cuando un hombre tiene esa claridad, cuando puede distinguir entre paciencia genuina y tolerancia de maltrato. Hay una parte de nosotras que reconoce que estamos frente a alguien con verdadera madurez emocional, alguien que no va a confundir el amor con la sumisión emocional. Y esa madurez es profundamente atractiva porque es tan rara. Es tan raro encontrar a alguien que pueda ser firme sin ser cruel, que pueda establecer límites sin ser controlador, que pueda decir esto no funciona para mí sin convertirlo en un ataque hacia ti. Y cuando encontramos a alguien así, hay dos posibilidades. O nos elevamos para encontrarnos con él en ese nivel, lo cual requiere que hagamos nuestro propio trabajo interno, que enfrentemos nuestros propios miedos, que desarrollemos nuevas formas de comunicarnos. O nos alejamos porque es demasiado incómodo, porque requiere demasiado cambio, porque preferimos mantenernos en nuestros patrones conocidos, incluso si esos patrones nos mantienen en ciclos de relaciones insatisfactorias. Y ambas respuestas te dan información valiosa sobre quién es esa mujer y sobre si es la compañera adecuada para el tipo de vida que quieres construir. Y ahora quiero abordar algo que probablemente estás sintiendo mientras escuchas todo esto. Puede que haya parte de ti que se resiste, que dice, pero la amo, no puedo simplemente dejarla porque tenga este patrón, seguro hay algo que puedo hacer para ayudarla a cambiar. Y esa parte de ti que está resistiendo
viene de un lugar hermoso, viene del amor genuino que sientes por ella. Pero necesito que entiendas algo fundamental. Tú no puedes hacer el trabajo emocional por ella. Tú no puedes querer su crecimiento más de lo que ella lo quiere. Tú no puedes forzar a alguien a madurar emocionalmente. No importa cuánto la ames, no importa cuánto esfuerzo pongas. Lo único que puedes hacer es crear las condiciones donde el crecimiento sea posible. Y esas condiciones incluyen límites claros e incluyen comunicación honesta sobre cómo su comportamiento te afecta. Incluyen consecuencias naturales cuando esos límites no se respetan. Pero después de crear esas condiciones, lo que ella haga con ellas es completamente su elección. Y tú tienes que estar en paz con cualquiera de las dos posibilidades, que ella elija crecer o que elija mantenerse en sus patrones. Y estar en paz con ambas posibilidades significa que tu bienestar no depende de cuál elija, que tú vas a estar bien de cualquier forma porque te has comprometido a priorizarte a ti mismo. Y esto no es egoísmo, es todo lo contrario. Es la comprensión madura de que solo puedes amar genuinamente a otra persona cuando primero te amas genuinamente a ti mismo, cuando primero te respetas lo suficiente como para no tolerar maltratos, de cuando primero has construido una vida que te satisface independientemente de si hay alguien más en ella o no. Porque cuando amas desde ese lugar de plenitud, cuando amas porque quieres y no porque necesitas, es cuando el amor puede ser realmente libre, realmente generoso, realmente transformador. Pero cuando amas desde la necesidad, desde el miedo a estar solo, desde la creencia de que no puedes encontrar a nadie mejor, ese amor está contaminado con apego ansioso, con desesperación, con voluntad de comprometer tus propios valores y necesidades, con tal de mantener a la persona ahí. Y ese tipo de amor no solo no es sostenible, es activamente dañino para ambas partes. Te daña a ti, porque te obliga a traicionarte a ti mismo constantemente. Y la daña a ella porque nunca le das la oportunidad de enfrentarse a las consecuencias reales de sus patrones. Nunca le das la oportunidad de crecer, porque siempre estás ahí absorbiendo todo, haciendo que todo esté bien aunque no lo esté. La mayoría de las mujeres nunca lo admitirá, pero a veces el mayor acto de amor que un hombre puede hacer es irse. Es decir claramente, te amo, pero no puedo seguir en una relación donde el silencio como castigo es la norma, donde no hay comunicación real, donde constantemente siento que tengo que caminar sobre cáscaras de huevo. Y cuando un hombre puede decir eso y realmente sostenerlo, realmente estar dispuesto a caminar lejos si las cosas no cambian, eso puede ser el catalizador que finalmente la despierta, que finalmente la lleva a mirarse a sí misma con honestidad. O puede ser el final de la relación, y ambos resultados, aunque uno sea más doloroso que el otro, son mejor que seguir en un ciclo infinito de silencio y persecución que lentamente erosiona tu alma. Y hablando de esa erosión, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre quién eras antes de entrar en este patrón. ¿Eras alguien más tranquilo, más seguro de ti mismo, más conectado con tus propias pasiones y propósitos? Piensa en cuánto de esa persona has perdido tratando de navegar los silencios, tratando de mantener a alguien feliz, tratando de evitar el siguiente retiro emocional. Y ahora, piensa en quién podrías volver a ser si dejaras de invertir toda esa energía en gestionar los estados emocionales de otra persona y la invirtieras en ti mismo, en reconectar con quién eras, en convertirte en quien quieres ser. Esa versión de ti, la versión centrada, la versión que no necesita validación externa,
la versión que tiene límites claros y los sostiene con tranquilidad, esa es la versión más atractiva de ti. No solo para las mujeres, aunque sí, esa versión es infinitamente más atractiva para nosotras, sino para la vida en general. Esa versión tiene más éxito profesionalmente porque no está constantemente distraída por drama emocional. Esa versión tiene mejores amistades porque puede mostrarse genuinamente en lugar de estar siempre preocupada por cómo la perciben. Esa versión tiene más paz interior porque no está viviendo en la montaña rusa emocional de otra persona. Entonces, cuando decides no tolerar más el silencio como castigo, no lo estás haciendo solo por la relación. Lo estás haciendo por ti, por recuperar esa versión de ti que se perdió en algún punto del camino. Y ese retorno a ti mismo es el trabajo más importante que puedes hacer, porque todo lo demás en tu vida, todas tus relaciones, todos tus logros, todas tus experiencias, se filtran a través de quién eres tú. Y si quién eres tú está fundamentalmente descentrado, si quién eres tú está constantemente ansioso y reactivo, entonces nada en tu vida va a sentirse realmente bien, incluso las cosas que objetivamente deberían hacerte feliz. Aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras cuando vemos a un hombre en ese proceso de retorno a sí mismo. Hay algo magnético en alguien que está en un viaje genuino de autodescubrimiento y crecimiento. Alguien que está priorizando su propio desarrollo por encima de mantener a toda costa una relación que no le está sirviendo. Y si ella tiene la capacidad de verlo, si tiene la madurez para reconocerlo, puede inspirarla a hacer su propio trabajo. Puede inspirarla a preguntarse por qué usa el silencio como táctica, de dónde viene ese patrón, qué tiene que sanar en ella para poder comunicarse de forma diferente. Pero incluso si no la inspira, incluso si ella simplemente se molesta más y se aleja definitivamente, tú sigues ganando, porque has recuperado tu centro, has recuperado tu energía, has recuperado tu dignidad. Y desde ese lugar, desde ese espacio de integridad y autorrespeto, las relaciones futuras serán completamente diferentes, porque ya no vas a atraer o a tolerar dinámicas donde el silencio como castigo es la norma. Tu energía, tu forma de mostrarte en el mundo va a atraer a personas que valoran la comunicación directa, que tienen la madurez emocional para expresar sus necesidades, de que ven el valor en construir algo genuino y sano contigo. Y esas relaciones, aunque puedan tener sus propios desafíos, porque todas las relaciones los tienen, se van a sentir fundamentalmente diferentes. Se van a sentir como un espacio donde puedes respirar, donde puedes ser tú mismo, donde no tienes que estar constantemente hipervigilante tratando de detectar la próxima tormenta emocional. Se van a sentir como partnership genuino, como dos personas que están genuinamente del mismo lado, trabajando juntas a través de los desafíos, en lugar de crear desafíos innecesarios a través de juegos de poder y manipulación emocional. Y sé que desde donde estás ahora, eso puede parecer idealista o inalcanzable, pero no lo es. Relaciones sanas existen, personas emocionalmente maduras existen, mujeres que valoran la comunicación directa y que no recurren al silencio como castigo existen, pero no vas a encontrarlas, no vas a construir nada con ellas, mientras sigas invirtiendo tu energía en alguien que opera desde patrones disfuncionales, porque la vida tiene una forma de darte más de aquello en lo que pones tu enfoque. Si tu enfoque está en tratar de arreglar o aguantar una relación disfuncional, eso es lo que vas a seguir teniendo. Si tu enfoque cambia hacia tu propio crecimiento, hacia establecer y mantener estándares claros,
hacia construir una vida que te satisfaga independientemente de tu estatus relacional. Entonces vas a empezar a atraer personas y circunstancias que reflejan ese nuevo nivel de conciencia. Esto no ocurre desde la lógica, ocurre desde la emoción. Tu energía emocional, la frecuencia en la que vibras, determina qué y quién entra en tu vida. Y cuando estás constantemente en ansiedad, constantemente en modo de persecución, constantemente tratando de recuperar la atención de alguien que la retira a voluntad, estás vibrando en una frecuencia de escasez, de necesidad, de falta de valor propio, y esa frecuencia atrae más de lo mismo, más situaciones donde tienes que mendigar atención, más personas que ven tu necesidad y la explotan, consciente o inconscientemente. Pero cuando haces el trabajo de volver a tu centro, cuando estableces límites claros y los sostienes, cuando priorizas tu propio bienestar, empiezas a vibrar en una frecuencia completamente diferente. Es una frecuencia de abundancia, de seguridad en ti mismo, de saber que mereces ser tratado bien y no aceptar menos. Ahí esa frecuencia atrae personas que también están operando desde ese lugar, personas que se han hecho su propio trabajo emocional, personas que pueden encontrarte en un espacio de madurez genuina. Y ahora, mientras nos acercamos al final de esta conversación, quiero dejarte con algunas reflexiones finales sobre todo esto. El silencio como castigo es solo un síntoma de algo más profundo. Es síntoma de falta de habilidades de comunicación saludable. Es síntoma de miedo a la vulnerabilidad. Es síntoma de patrones de apego inseguros. Es síntoma de una relación donde el poder está desequilibrado, donde uno está invirtiendo más que el otro. Y puedes tratar de manejar el síntoma todo lo que quieras, pero hasta que adreses las causas subyacentes, el síntoma va a seguir apareciendo de una forma u otra. Y tú no puedes adresar las causas subyacentes que están en ella. Solo puedes adresar las que están en ti. Solo puedes preguntarte por qué estás tolerando esto. ¿Qué en tu historia, en tus propios patrones, te hace sentir que esto es aceptable o inevitable? Solo puedes hacer tu propio trabajo de sanar tus propios miedos al abandono, de construir tu propia seguridad interna, de desarrollar tu propia capacidad de estar bien, incluso en la incertidumbre. Y cuando haces ese trabajo, cuando genuinamente sanas esas partes de ti que te hacen vulnerable a este tipo de dinámica, el silencio de otra persona pierde todo su poder sobre ti, porque el silencio solo tiene el poder que tú le das. Solo duele tanto porque hay una parte de ti que necesita su aprobación, que necesita saber que está todo bien entre ustedes y que no puede tolerar la incertidumbre. Pero cuando sanas esa parte, cuando desarrollas la capacidad de tolerar la incertidumbre con ecuanimidad, cuando genuinamente estás bien contigo mismo independientemente de si ella te habla o no, el silencio se convierte en lo que realmente es, su problema, no el tuyo. Su incapacidad de comunicarse, no tu fracaso en ser lo suficientemente bueno. Y desde ese lugar de claridad, puedes tomar decisiones mucho más sabias sobre la relación. Puedes evaluar objetivamente si esta persona tiene la capacidad y la voluntad de crecer, de cambiar, de desarrollar formas más sanas de comunicación. Y si la respuesta es sí, si ves evidencia real de trabajo interno, de apertura al cambio, de esfuerzos genuinos por mejorar la dinámica, entonces hay algo con lo que trabajar. Puedes elegir quedarte o puedes elegir apoyar ese proceso de crecimiento desde tu propio lugar de solidez. Pero si la respuesta es no, si lo que ves es resistencia constante, defensividad, negación de que hay un problema, entonces la decisión más sabia,
la más amorosa hacia ti mismo, es caminar hacia adelante sin ella. Y caminar hacia adelante no significa que no la amaste, no significa que fue tiempo perdido, no significa que fallaste, significa que valoraste tu propia dignidad lo suficiente como para no sacrificarla en el altar de una relación que requería que fueras menos de lo que eres. Significa que entendiste que algunas personas están en tu vida para enseñarte lecciones importantes sobre ti mismo, sobre tus límites, sobre tu capacidad de elegirte. Y esta lección, aunque dolorosa, te puede ser exactamente lo que necesitabas para nunca más caer en una dinámica similar. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante sobre el proceso de sanar después de una relación donde el silencio como castigo era la norma. Va a tomar tiempo. Tu sistema nervioso ha sido condicionado durante semanas, meses, quizás años, a operar en un estado de hipervigilancia. No va a recalibrarse de la noche a la mañana. Va a haber momentos donde sientas el impulso de revisar su teléfono, de buscarla en redes sociales, de enviarle un mensaje solo para ver si responde. Y esos impulsos no significan que eres débil o que no has progresado. Significan simplemente que tu cerebro todavía está procesando el cambio, todavía está adaptándose a una nueva normalidad. Pero cada vez que sientes ese impulso y eliges no actuar en él, no cada vez que rediriges tu atención hacia algo que genuinamente te nutre, estás reentrenando tu sistema nervioso. Estás enseñándole que puede estar en calma incluso en la incertidumbre, que no necesita la confirmación constante de su atención para sentirse seguro. Y con el tiempo, esos impulsos se vuelven menos frecuentes, menos intensos, hasta que eventualmente desaparecen por completo. Y en su lugar queda algo mucho más valioso, una genuina paz interior que no depende de nadie más. Y desde esa paz interior, la vida empieza a verse diferente. Las cosas que antes te parecían crisis ahora se ven como inconvenientes menores. Las personas que antes te parecían atractivas ahora las ves con más claridad. Puedes detectar las señales de alerta temprana que antes ignorabas porque estabas desesperado por conexión. Empiezas a atraer personas diferentes o quizás las mismas personas, pero respondes a ellas de forma diferente. Ya no estás disponible para dinámicas tóxicas porque tu energía ha cambiado fundamentalmente. Y esto es algo que quiero enfatizar porque es crucial. No se trata de convertirte en alguien cerrado, en alguien que no confía en nadie, en alguien que tiene muros tan altos que nadie puede entrar. Se trata de desarrollar discernimiento. Se trata de poder distinguir entre alguien que está mostrando vulnerabilidad genuina y alguien que está jugando juegos de poder. Se trata de poder reconocer la diferencia entre alguien que necesita espacio ocasional para procesar y alguien que usa la retirada emocional como herramienta de control. Y ese discernimiento solo viene con la experiencia, con haber estado en el lado equivocado de esa dinámica y haber tenido el coraje de salir. La mayoría de las mujeres nunca lo admitirá, pero cuando vemos a un hombre que claramente ha hecho ese trabajo, que claramente ha estado en relaciones disfuncionales y ha tenido el coraje de salir y sanar, hay un respeto profundo que emerge, porque sabemos que ese hombre no va a tolerar nuestras peores tendencias, no va a permitir que caigamos en patrones disfuncionales solo porque es más fácil que confrontarlos. Y aunque eso pueda parecer intimidante, aunque pueda hacernos sentir que tenemos que ser mejores versiones de nosotras mismas, en el fondo es exactamente lo que queremos. Queremos a alguien que nos inspire a crecer, no a alguien que nos permita estancarnos.
Y aquí viene otra verdad incómoda sobre las relaciones. La mayoría de las personas se quedan en relaciones mediocres no porque sean las mejores que pueden conseguir, sino porque el proceso de salir, de estar solos, de empezar de nuevo, les parece más doloroso que quedarse en algo que no les satisface. Y así pasan años, a veces décadas, en relaciones donde el silencio como castigo es solo uno de muchos patrones disfuncionales, donde hay falta de comunicación real, falta de intimidad genuina, falta de crecimiento mutuo. Y se convencen a sí mismos de que es normal, de que todas las relaciones son así, de que no pueden esperar más. Pero eso es una mentira que nos contamos para no tener que enfrentar el miedo al cambio, porque las relaciones no tienen que ser así. Pueden ser espacios de genuino crecimiento, de apoyo mutuo, de comunicación clara y honesta. Pueden ser lugares donde ambas personas se sienten seguras para mostrarse completamente, para expresar sus necesidades sin miedo a ser castigadas con retirada emocional. Pero esas relaciones solo son posibles cuando ambas personas han hecho su trabajo interno, cuando ambas tienen la madurez emocional para comunicarse directamente, cuando ambas valoran la conexión genuina más que el control. Y si la persona con la que estás no puede o no quiere hacer ese trabajo, entonces tu trabajo no es convencerla, no es esperar a que cambie, no es sacrificar años de tu vida con la esperanza de que algún día madure emocionalmente. Tu trabajo es reconocer que no es la persona adecuada para ti en este momento de su vida y tener el coraje de caminar hacia adelante. Y sí, va a doler. Dejar ir a alguien que amas duele profundamente. Incluso cuando sabes que es la decisión correcta. Pero ese dolor es temporal. El dolor de quedarte en una relación donde constantemente te están castigando con el silencio, eso es un dolor que se extiende, que se acumula, que eventualmente te cambia de formas que son mucho más difíciles de sanar. Aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras cuando vemos a un hombre que tiene ese nivel de claridad sobre lo que merece. Hay una parte de nosotras que se da cuenta de que no puede jugar los juegos de siempre con él, que si quiere estar en su vida necesita mostrarse de forma diferente. Y eso puede generar dos respuestas completamente opuestas. O nos motiva a elevarnos, a trabajar en nosotras mismas, a desarrollar nuevas formas de relacionarnos. Si o nos sentimos amenazadas por ese nivel de exigencia y preferimos alejarnos hacia dinámicas más conocidas, más cómodas, incluso si son menos sanas. Y ambas respuestas te dicen todo lo que necesitas saber. Si ella elige elevarse, si hace el trabajo interno necesario para comunicarse de forma más directa, para soltar el silencio como táctica, entonces estás viendo evidencia de genuina capacidad de crecimiento. Y eso es algo sobre lo que se puede construir. Pero si elige alejarse, si tu estándar le parece demasiado alto, demasiado demandante, entonces te está haciendo un favor. Te está ahorrando meses o años de intentar construir algo con alguien que no está lista para el tipo de relación que tú mereces. Y hablando de lo que mereces, quiero abordar algo que veo constantemente en hombres que han tolerado el silencio como castigo durante mucho tiempo. Hay una tendencia a minimizar sus propias necesidades, a sentir que pedir comunicación clara y directa es pedir demasiado, es ser demasiado exigente, y necesito que entiendas que no lo es. Pedir que alguien te comunique directamente cuando algo le molesta no es una demanda excesiva, es el mínimo absoluto para cualquier relación funcional. Es como pedir que haya honestidad o respeto, son bases fundamentales
sin las cuales no se puede construir nada real. Entonces, cuando sientes culpa por tener ese estándar, cuando ella te hace sentir que estás siendo poco comprensivo o poco paciente porque no toleras más sus silencios, recuerda esto: las personas que genuinamente quieren mejorar la dinámica recibirán tu límite con apertura. Puede que les duela, puede que les cueste, puede que necesiten tiempo para desarrollar nuevas habilidades de comunicación. Pero habrá apertura, habrá reconocimiento de que el patrón no es sano, habrá esfuerzo genuino por cambiar. Las personas que te hacen sentir culpable por tener estándares básicos, que te dicen que estás siendo difícil o exigente, que se victimizan cuando estableces límites, esas personas no están interesadas en crecer. Están interesadas en mantenerte en una posición donde aceptas lo inaceptable. Y esto no ocurre desde la lógica, ocurre desde la emoción. A nivel emocional, cuando alguien te hace sentir culpable por tus límites, lo que está pasando es una forma de manipulación. Puede que no sea consciente. Me puede que ella genuinamente sienta que está siendo injusto, pero el efecto es el mismo. Te está condicionando a dudar de ti mismo, a cuestionar si tus necesidades son válidas, a sentir que el problema está en ti por querer más. Y si caes en esa trampa, si empiezas a creer que efectivamente estás pidiendo demasiado, entonces has perdido completamente tu centro. Porque la verdad es esta: tus necesidades son válidas, tu deseo de comunicación clara es legítimo, tu límite sobre el silencio como castigo es completamente razonable. Y cualquier persona que te haga sentir lo contrario, que te haga dudar de eso, no está operando desde un lugar de amor genuino. Puede que te ame a su manera, pero esa manera incluye mantenerte en una posición de inseguridad donde ella tiene el control. Y eso no es partnership, eso no es equipo, eso no es lo que mereces. La mayoría de las mujeres nunca lo admitirá en voz alta, pero cuando nos encontramos con un hombre que genuinamente no va a ceder en sus límites, que genuinamente se valora lo suficiente como para caminar lejos si no se cumplen sus necesidades básicas, hay una parte de nosotras que siente algo que raramente experimentamos: la posibilidad de finalmente relajarnos. Porque si tú puedes mantenerte firme ante nuestros intentos de controlarte emocionalmente, significa que probablemente también puedas mantenerte firme ante todo lo demás que la vida lance hacia ustedes. Significa que hay solidez real ahí, no solo palabras bonitas. Y esa solidez es lo que nuestro sistema primitivo busca cuando evaluamos a un hombre como potencial pareja a largo plazo. No estamos buscando a alguien que nos dé todo lo que queramos en el momento que lo queramos. Estamos buscando a alguien que pueda ser un refugio en la tormenta, que pueda sostener espacio incluso cuando las cosas se ponen difíciles, que tenga suficiente columna vertebral como para no doblarse cada vez que aplicamos presión. Y el silencio como castigo es presión. Es una prueba, consciente o inconsciente, de cuánta presión puedes soportar antes de quebrarte. Y cuando no te quiebras, cuando te mantienes en tu centro, hay una sensación de alivio profundo que muchas mujeres experimentamos, pero pocas sabríamos nombrar. Es el alivio de saber que finalmente hemos encontrado a alguien que puede manejarnos, no en el sentido de controlarnos, sino en el sentido de no dejarse controlar. Alguien que nos ve claramente, que ve nuestros patrones y no se deja enganchar por ellos. Y eso, aunque pueda sonar contradictorio, es profundamente atractivo. Pero para llegar a ese punto, para poder mantenerte en ese lugar de solidez, primero necesitas haber hecho el trabajo de entender por qué el silencio te afectaba tanto en primer lugar.
Necesitas haber explorado tus propios miedos al abandono, tus propias heridas de la infancia, tus propios patrones de apego que te hacían vulnerable a esa táctica, porque el silencio solo tiene poder sobre ti si hay algo en ti que lo teme, que lo necesita resolver inmediatamente, que no puede tolerar la incertidumbre que crea. Y cuando haces ese trabajo interno, cuando sanas esas partes de ti que eran vulnerables a la manipulación emocional, algo interesante pasa. El silencio deja de afectarte de la misma manera, sino porque te hayas vuelto insensible o cerrado, sino porque has desarrollado suficiente seguridad interna como para saber que estarás bien independientemente de si ella decide romper el silencio o no. Y esa seguridad interna es lo que te permite establecer y mantener límites desde un lugar de calma en lugar de desde un lugar de reactividad. Y los límites que vienen desde la calma son los más poderosos, porque no hay nada contra lo que ella pueda empujar. No hay enojo que pueda usar para victimizarse. No hay desesperación que pueda explotar. Solo hay claridad tranquila sobre lo que funciona para ti y lo que no. Y esa claridad es casi imposible de argumentar en contra, porque no estás atacándola, no estás culpándola, simplemente estás estableciendo qué tipo de dinámica estás disponible para participar. Y aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras de forma muy profunda. Cuando nos encontramos con esa claridad tranquila, con esos límites que vienen sin enojo ni resentimiento, hay muy poco que podamos hacer excepto decidir si queremos encontrarnos contigo en ese nivel o no. No hay drama que alimentar, no hay culpa que proyectar, solo hay una decisión clara que hacer. O trabajamos en nuestra forma de comunicarnos, o perdemos a esta persona. Y para algunas mujeres, esa claridad es exactamente el catalizador que necesitan. Es el momento donde finalmente se dan cuenta de que sus patrones les están costando conexiones genuinas, que el control temporal que obtienen a través del silencio no vale la pena comparado con lo que pierden en intimidad real. Y cuando esa comprensión llega, cuando genuinamente ven el costo de sus patrones, el cambio puede ser profundo y duradero. Pero para otras mujeres, esa decisión es demasiado difícil. El patrón está demasiado arraigado. La identidad está demasiado envuelta en esa forma de relacionarse. El miedo a la vulnerabilidad que requeriría comunicarse directamente es demasiado grande. Y en esos casos, lo que verás es más de lo mismo, más silencio, más intentos de hacerte sentir culpable por tus límites, más resistencia a cualquier sugerencia de que la dinámica necesita cambiar. Y cuando ves eso, cuando queda claro que no hay apertura al crecimiento, la decisión sobre qué hacer se vuelve mucho más simple, porque en ese punto quedarte ya no es amor, quedarte ya no es paciencia, quedarte ya no es darle una oportunidad, quedarte es simplemente miedo, miedo a estar solo, miedo a no encontrar a nadie más, ese miedo a que tal vez realmente seas tú el problema y si la dejas, vas a descubrir que la próxima relación será igual. Pero ese miedo está basado en una mentira, la mentira de que no eres suficiente, de que no mereces mejor, de que esta es la mejor conexión que puedes esperar. Y la verdad es exactamente lo opuesto. Cuando tienes la claridad para reconocer una dinámica disfuncional, cuando tienes el coraje para establecer límites claros, cuando tienes la fortaleza para caminar lejos, cuando esos límites no se respetan, ya eres suficiente. Ya eres mucho más de lo que la mayoría de las personas son capaces de ser, y esa versión de ti no solo merece mejor, va a atraer mejor, porque la energía que proyectas cuando genuinamente te valoras
es completamente diferente a la energía de necesidad desesperada. Y las mujeres sentimos esa diferencia de forma visceral. Podemos estar al otro lado de una habitación y sentir cuando un hombre está operando desde su centro versus cuando está buscando validación externa. Es algo en la forma en que se mueve, en la forma en que hace contacto visual, en la forma en que habla. No hay urgencia, no hay necesidad de impresionar, solo hay presencia tranquila. Y esa presencia es magnética, de una forma que ninguna cantidad de persecución o esfuerzo puede replicar. Entonces, cuando trabajas en sanar tus patrones, cuando desarrollas esa solidez interna, cuando te conviertes en alguien que genuinamente está bien consigo mismo, no solo estás mejorando tus posibilidades en las relaciones futuras, estás mejorando la calidad de tu vida entera, porque esa paz interior que desarrollas, o esa capacidad de estar bien en la incertidumbre, esa claridad sobre tus valores y límites, se extiende a todos los aspectos de tu vida. Mejoras profesionalmente porque no estás constantemente distraído por drama emocional. Tus amistades mejoran porque puedes mostrarte genuinamente. Tu salud mejora porque no estás viviendo en estrés constante. Y desde ese lugar de bienestar integral, las relaciones románticas se convierten en algo que agregas a una vida ya satisfactoria, no en algo que necesitas para llenar un vacío. Y esa es la posición desde la cual las mejores relaciones se forman. Porque cuando dos personas que ya están completas deciden juntarse, lo que crean no es una relación basada en necesidad, es una relación basada en elección genuina. Ambos están ahí porque quieren, no porque necesitan. Ambos aportan desde su plenitud en lugar de extraer desde su vacío. Y esas relaciones se sienten completamente diferentes a lo que probablemente has experimentado antes. No hay esa ansiedad constante de si va a durar, de si ella va a decidir retirarse, de si estás haciendo suficiente. Hay una sensación de solidez, de saber que, incluso cuando hay desafíos, como inevitablemente los hay en cualquier relación, pueden navegarlos juntos porque hay comunicación real, hay confianza genuina, hay compromiso mutuo con el crecimiento. La mayoría de las mujeres nunca lo admitirá, pero esas son las relaciones que secretamente anhelamos. No las relaciones donde tenemos todo el control, donde podemos manipular emocionalmente cuando nos sentimos inseguras. Esas relaciones pueden darnos una sensación temporal de poder, pero nos dejan fundamentalmente insatisfechas. Lo que realmente queremos es una relación donde podamos bajar la guardia, donde podamos confiar en que si mostramos vulnerabilidad real, no será usada en nuestra contra, donde podamos comunicar nuestras necesidades directamente y ser escuchadas sin tener que recurrir a juegos de poder. Pero solo podemos tener ese tipo de relación con un hombre que ha hecho su trabajo interno, que no va a tolerar juegos de poder, que tiene suficiente claridad sobre lo que merece como para no aceptar menos. Y si tú te conviertes en ese hombre, si haces ese trabajo en ti mismo, vas a descubrir que el tipo de mujeres que atraes cambia radicalmente. Ya no vas a atraer o a ser atraído por mujeres que operan desde la manipulación emocional. Vas a atraer a mujeres que valoran la comunicación directa, que han hecho su propio trabajo interno, que están listas para una conexión genuina. Y cuando finalmente experimentas ese tipo de conexión, cuando sabes cómo se siente una relación donde no hay silencios como castigo, donde los conflictos se manejan a través de conversación honesta, donde ambos se sienten seguros, para mostrarse completamente, entiendes por qué valió la pena hacer el trabajo.
Entiendes por qué fue necesario caminar lejos de relaciones que no servían. Entiendes que todo lo que pasaste fue parte del camino que te trajo hasta aquí, hasta este lugar de claridad y paz. Y ahora, llegando al final de esta conversación, quiero dejarte con una última reflexión. El silencio como castigo es solo una de muchas tácticas de manipulación emocional que existen en las relaciones. Hay infinitas formas en que las personas pueden intentar controlarse unas a otras, infinitas dinámicas disfuncionales que pueden establecerse. Pero el principio subyacente es siempre el mismo. Cuando toleras comportamientos que comprometen tu dignidad, cuando aceptas dinámicas que requieren que seas menos de lo que eres, estás traicionándote a ti mismo de la forma más fundamental. Y ninguna relación, no importa cuánto ames a la persona, no importa cuánto potencial veas, vale la pena si requiere que te traiciones a ti mismo. Porque al final del día, la relación más importante que tienes es contigo mismo. Esa es la relación que te acompaña cada momento de cada día, la que determina cómo experimentas todo lo demás en tu vida. Y si esa relación está comprometida, si no te respetas lo suficiente como para establecer y mantener límites claros, entonces nada más en tu vida va a sentirse completamente bien. Pero cuando priorizas esa relación contigo mismo, cuando te conviertes en tu propia prioridad, cuando desarrollas la capacidad de elegirte incluso cuando es difícil, todo cambia. No solo tus relaciones románticas, sino tu vida entera. Te conviertes en alguien que sabes que puedes confiar en ti mismo, que sabes que te vas a cuidar, que sabes que no vas a abandonarte por nadie. Y esa seguridad interna es el regalo más grande que puedes darte. Así que si te encuentras en una relación donde el silencio como castigo es la norma, si te reconoces en lo que he compartido hoy, mi invitación para ti es esta. Empieza hoy el trabajo de volver a tu centro, de reconectar con quien eres más allá de esta relación, a deconstruir una vida que te satisfaga independientemente de si ella está en ella o no. No esperes a que la situación empeore, no esperes a tener todas las respuestas, no esperes a sentirte completamente listo. Empieza donde estás, con lo que tienes, dando un pequeño paso hacia priorizarte. Y si esta conversación resonó contigo, si sientes que accediste a algo valioso, compártelo con alguien que lo necesite. Comenta abajo qué fue lo que más te impactó, qué vas a empezar a hacer diferente. Y si quieres seguir explorando estos temas, asegúrate de estar suscrito porque voy a seguir compartiendo estas verdades sobre psicología femenina, atracción y relaciones que raramente se dicen con esta honestidad. Recuerda, mereces una relación donde puedas respirar, donde puedas ser tú mismo, donde la comunicación sea clara y directa. No te conformes con menos. No toleres el silencio como castigo. No sacrifiques tu dignidad en el altar de una relación que requiere que seas menos de lo que eres. Tienes el poder de elegir diferente, de exigir más, de caminar hacia algo mejor. Y espero que después de esta conversación tengas la claridad y el coraje para hacerlo. Gracias por quedarte hasta el final. Esto es exactamente el